Bueno, antes de nada, espero que estéis muy bien y que estéis pasando esta situación tan difícil lo mejor que podáis. Bueno, como sabéis, estamos en Pascua, aunque estemos aquí encerrados. Así que quiero enseñaros a hacer una cosa que es muy de esta época: monas de Pascua. Así que espero que tengáis preparados todos los ingredientes y que os animéis a hacerlo conmigo. ¡Vamos! Y estos son los ingredientes. Necesitaremos 600 gramos de harina de fuerza. Es muy importante que sea harina de fuerza y no la corriente. Necesitamos la de hacer pan. 2 gramos de sal. Muy poquito. 4 huevos. 3 los batiremos después y 1 lo necesitaremos para pintar las monas. 20 gramos de levadura fresca. También levadura de hacer pan. Nos sirve tanto la fresca como en polvo si tenemos, aunque es mejor que sea levadura fresca. 150 mililitros de agua y 45 mililitros de aceite de girasol. 105 gramos de azúcar, anisetes y un huevo duro, si así lo queremos, por cada mona. Bueno, y ahora que ya tenemos los ingredientes, vamos a comenzar. Antes no os lo he dicho, pero con la masa que vamos a hacer ahora nos sirve tanto para hacer monas de Pascua como para hacer pan quemado. Como a mi madre, que está detrás de la cámara, le gusta mucho, también lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, una receta extra que os doy. Así que nada, vamos a comenzar. Primero empezaremos echando los 3 huevos en un recipiente bastante grande. Ahí está. Seguiremos con los 45 mililitros de aceite de girasol y con los 150 mililitros de agua. No hagáis como yo, dejar un poquito para después mezclar la levadura. Y por último echaremos el azúcar. Ahora que ya tenemos estos ingredientes, vamos a pasar a batirlos durante 2 minutos, ¿vale? Podéis utilizar tanto si tenéis batidoras eléctricas de este tipo, como si tenéis las que son máquinas que se bajan, más de expertos, o también si tenemos las varillas de toda la vida. Con las varillas, claro, al ser manual nos costará un poquito más y tardaremos un poco más, pero tampoco hay problema. Así que vamos a batir. Vale, cuando veamos que ya tenemos todo bien integrado, vamos a pasar a echarle la harina y la sal. Echaremos la pizquita de sal y después la harina, con mucho cuidado, porque a mí casi se me cae, la verdad. En este punto nos dimos cuenta de que era mucho más sencillo mezclarlo con una cuchara que con las varillas, ya que se quedaba todo pegado. Si tuviéramos una amasadora sería lo ideal, pero no era el caso. Cuando la harina se haya mezclado bastante bien, añadiremos la levadura. Si es levadura fresca, la desmigaremos y añadiremos ese poquito de agua que os comentaba antes. Es mucho mejor si no añadís todo el agua al principio, ya que si no luego se queda demasiado líquido la mezcla. ¿Veis? La mezclaremos bien con el agua para que así se mezcle todo mejor. Si está muy densa le añadís un poquito más y lo echamos a la mezcla.
y seguiremos amasando un ratito más hasta que lo veamos una masa bastante consistente. Cuando ya tengamos esa masa, añadiremos un poquito de aceite en nuestro banco y también un poco en las manos, ya que vamos a amasarla con las manos un poquito más. Esta parte es muy divertida. Cuando hayamos amasado bien, empezaremos a hacer con la masa como un rulito, ya que vamos a empezar a dividir en secciones. Yo corté 5 trozos, 2 más grandes para los pan quemados y 4 para las monas de Pascua. Dejé aparte el pan quemado y empecé a preparar cada diseño de la mona, que son los siguientes: un nidito, la tortuga, la serpiente, que le añadí un ojito de chocolate negro, y esta especie de trenza. Bien. Y dejaremos reposándolo en el horno para que así esté más protegido durante 4 horas. Con los pan quemados haremos lo mismo, haremos las bolitas y lo guardaremos. Cuando hayan pasado las 4 horas, veremos que la masa ha subido y ha aumentado su tamaño. Ahí será el momento de batir un huevo muy bien batido para pintar nuestras monas de Pascua. Aquí lo ideal es utilizar pues esos pincelitos de cocina que hay. Mi madre usa un pincel normal, pero bueno, estaba muy limpio y jamás se ha usado para otra cosa que no sea para la cocina. Bien, untaremos un poquito del huevo y pintaremos las monas por encima para que luego se quede ese colorcito que tan bonito queda. Este paso también lo haremos con el pan quemado, que no sé por qué el vídeo no se guardó, pero lo haremos de la misma manera, igual que el azúcar. Pondremos azúcar tanto a las monas de Pascua como al pan quemado, aunque al pan quemado en mucha mayor cantidad. Mientras estamos haciendo esto, pondremos a precalentar el horno a 190 grados, para que así cuando acabemos el horno esté caliente para meter nuestras monas de Pascua. Añadiremos anisetes o decoraciones que tengamos. Yo en este caso tenía estrellitas.
¿Veis? A 190 grados. Cuando ya esté bien caliente, meteremos nuestras monas de Pascua. Es importante que el calor esté por todo el horno, tanto arriba como abajo. Y ahí las tendremos durante 12 minutos. A los 12 minutos comprobaremos que ya estén hechas y las sacaremos. Si podemos, deberíamos dejarlas en una rejilla para que les dé el aire y así no se sigan quemando por abajo. Y pasaremos a meter el pan quemado, que estará 17 minutos. ¿Veis? Y ahí está nuestro pan quemado. Que se ha hecho bastante más grande. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que lo probéis, que va a estar muy bueno, ya veréis. Y nada, y que lo paséis bien también con este ratito de cocina, que también está bien. Bueno, adiós.